Hoy vamos a tener un webinar supremamente importante. Vamos a estar con Diana Cifuentes hablando de la herramienta que ella usa normalmente para calificar los leads, cómo esto la ha llevado a ella a ser pues bastante exitosa en ventas en sus 14 años de experiencia que ha tenido en empresas B2B, liderando equipos comerciales. Y pues vamos a tener alrededor de 30 minutos para explicar toda esta teoría y todo lo que ella, digamos, nos puede compartir. Luego vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Ustedes ahí en el menú de Zoom tienen una sección abajo a la derecha que se llama preguntas y respuestas. Las pueden ir dejando por ahí almacenadas y en ese momento nosotros vamos al final a responderlas todas. En el chat cualquier cosa que quieran ir preguntando. Al terminar la sesión nosotros vamos a compartirles la presentación, les vamos a compartir la grabación del video también, por si de pronto se desconectan un poco antes o si la quieren revisar en alguna otra oportunidad. Y bueno, no siendo más, Diana, yo creo que ya es momento de arrancar, 11:03, y se nos sigue uniendo gente, pero ahí ya se van poniendo al día. Entonces, ya estamos viendo tu presentación y podrías empezar cuando quieras. Vale, Nicolás, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Como les dijo Nicolás, hoy vamos a ver el tema de calificación de oportunidades. Al final, la calificación de oportunidades es algo que puede que no tomemos tan en serio, pero termina siendo una de las cosas más importantes que como empresas deberíamos tener. Y la importancia es porque al final todo el proceso de ventas, desde que yo entro a una oportunidad hasta que lo cierro, pues es lo que más tiempo nos consume como comerciales. Y no lograr generar ese cierre en ventas exitosas, pues va a traducirse primero en pérdida de tiempo, en pérdida de productividad y efectividad. Y al final también el ego nuestro termina viéndose afectado porque es como estoy trabajando un montón y no estoy cerrando nada, ¿no? Entonces no estoy ganando comisiones. Y es súper importante que estemos muy enfocados en el tema de los cierres o la efectividad de la venta, y esta se calcula de una forma muy sencilla y es cuántas oportunidades gané en un periodo de tiempo, cuántas oportunidades tengo abiertas en ese mismo periodo, y deberíamos tener un rango entre el 35 y el 45% para que las personas que venden temas relacionados con tecnología lo tengan claro. El promedio o la media en este sector es del 36. Entonces, es decir, de cada 100 oportunidades que yo tengo, estoy cerrando aproximadamente 36. Y ese rango nos debería primero comenzar a analizar nosotros si esto es algo que realmente está pasando, y si no está pasando, puede ser, o en la mayoría de los casos es porque no estamos evaluando bien las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Tenemos que, perdón, aquí creo que se me fue una, sí. Entonces, tenemos que comenzar a tener una conversación con nuestros clientes, y estas conversaciones lo que primero nos va a decir es, ok, lo que yo ofrezco sí se ajusta con lo que el cliente necesita, o gracias y mejor no perdamos ni tiempo tú ni tiempo yo. Pero para eso, pues lo que tenemos que aprender es hacer las preguntas correctas y a definir cuáles son estos siguientes pasos. Una cosa súper importante que tenemos que tener nosotros claros es que nosotros esta calificación la debemos hacer de forma continua. Hay un gran trabajo que hacemos iniciando la relación con nuestro prospecto, pero a medida que pasa el tiempo y que va evolucionando esta relación, tenemos que seguir siendo como muy perspicaces y preguntando para validar que la calificación que tenemos siga siendo la misma y que logremos realmente con esto pues los cierres que necesitamos. Entonces, hay unas cosas mínimas que nosotros deberíamos trabajar o tener en cuenta. La primera es si coincide el comprador o la organización con nosotros. Por, digámoslo así, como si la personalidad de esa empresa sí se ajusta a la nuestra. Porque muchas veces con el desespero de lograr vender, no tomamos esto en cuenta y puede llegar a ser un error garrafal. Son los proyectos en los que usualmente el cliente siempre se queja, son los proyectos en donde siempre vamos a pérdidas, y es porque no tenemos en cuenta como esa personalidad de la organización o el tamaño y el nuestro. La segunda cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la oportunidad. Y en la oportunidad, al final, a lo que me refiero es si realmente nuestra solución suple el dolor o el deseo que tiene ese cliente con nosotros.
porque también muchas veces cuando estamos frente a un cliente por venderle, le ofrecemos y hasta llegamos a lograrlo, pero después las consecuencias para la organización pueden ser no tan buenas. Y por último, mirar con quién estoy hablando y si las partes interesadas sí se van a involucrar en la decisión. No significa que esté mal hablar comenzar con un mando bajo o un mando medio, pero tener claro con quién debo llegar y si esa persona, por ejemplo, me va a ayudar a llegar a este nivel. Estos tres niveles que les acabo de mencionar son los mínimos que nosotros deberíamos tener en cuenta y realmente son en los que deberíamos tener como mucha perspicacia, porque al final de estos tres es el punto de partida para todos. Ahora, es súper importante que tengamos presente que la calificación de las oportunidades se debe hacer a través de preguntas y siempre es muy importante que estas preguntas las hagamos de forma abierta. Es decir, no es lo mismo preguntar, ¿es esto una prioridad en este momento? Porque la respuesta puede ser sí o no y no dejamos que el cliente realmente explique como todo el contexto. Deberíamos preguntar más bien en dónde cae esto en su lista de prioridades comerciales. Y esto al final lo que nos lleva es a que el cliente nos dé una respuesta mucho más amplia y nosotros poder tomar información que puede llegar a ser súper útil y relevante en el momento de presentar y en el momento de hacer como todo el proceso de compra. ¿Por qué no es malo descalificar? Y esto es algo que usualmente siempre como comerciales nos da miedo, ¿no? Porque primero nos costó un montón conseguir esta reunión o a nosotros o al equipo de mercadeo, pero sabemos que es un esfuerzo y más ahora, digamos, en tiempos de la pandemia es mucho más difícil porque es más difícil llamar a las empresas, es más difícil la contactabilidad. Entonces decimos, uy, no, si logramos esta cita toca buscar cerrarla como sea, pero es mejor no perder el tiempo en una oportunidad que no tiene futuro y más bien perder ese tiempo, por decirlo así, en buscar estas nuevas oportunidades que pueden llegar a ser más reales y más viables para el cierre. Entonces, nuestra calidad, y también lo otro que les quiero decir acá es, no necesariamente porque no sea una oportunidad en este momento significa que la matamos y nunca más hablamos con ellas. Realmente lo que pasa o lo que debería pasar, o una buena práctica para que ustedes la tengan presente, es que las oportunidades cuando llegan y las calificamos, pues si son buenas, pues sigue todo el proceso comercial, pero si son pues no tan interesantes en ese momento, deberían pasar a una fase de nurturing o de como de estarlas nutriendo para que en algún momento ya estén listas para comprar. Entonces, no es que las descalifiquemos y las matamos y nunca más hablamos con ellas, sino que generamos una estrategia más de ir alimentando esa oportunidad hasta que realmente llegue un punto en donde logremos que generar tanto interés o despertar esa necesidad para pasarla al proceso comercial. Ahora, es súper interesante y hablando mucho de este tema de calificar oportunidades con nuestros clientes, lo que me di cuenta es que nosotros solo conocemos una metodología, un método para calificar oportunidades, que por lo menos en tecnología es muy conocido. Sin embargo, existen muchos métodos o metodologías y nosotros no las conocemos. Entonces, uno de los objetivos de este webinar es que ustedes tengan mucha más información y creo que esto nos va a permitir generar un criterio para nosotros crear nuestra metodología, que es lo que yo les recomiendo usualmente a nuestros clientes. Entonces les voy a contar todas las metodologías que encontré, explicárselas un poco y después vemos cuáles serían como los siguientes pasos. Entonces la primera metodología y la que les comento que es como la más conocida, es una de las que lleva muchos años, la desarrolló originalmente IBM en los 50, o sea, ya tiene sus añitos, y se llama BANT. BANT por la sigla B de Budget, A de Authority, N de Need o necesidad y T de Timeline o tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que se estudia o que se evalúa en esta metodología? El presupuesto, si la empresa tiene la capacidad económica para comprar. Después de eso, me pongo a ver con quién estoy hablando y si esta persona tiene la autoridad adecuada para firmar una compra. Luego de eso, o sea, en tercer punto, veo cuál es la necesidad del cliente.
y comienzo a revisar si realmente tiene un problema que yo pueda resolver. Y por último, analizo cuándo planeo comprar o cuándo planea comprar el cliente esta solución. Entonces, esta metodología, digamos que nos da los ítems básicos para generar una calificación de oportunidades. Sin embargo, ya se ha leído mucho sobre esto y de pronto el orden de esta metodología no es la más adecuada. Hay otras metodologías que son las que vamos a ver. Entonces, esta se llama MEDIC. Es una metodología que fue iniciada por una persona en una empresa de tecnología y básicamente lo que evalúa son las métricas, las personas que compran, eh, las decisiones o los criterios de decisión, todo el proceso de decisión, el dolor, identificar el dolor que tiene esta organización y quién es nuestro champion dentro de la organización. Hay una diferencia importante entre autoridad y champion. Puede que el champion no sea el que tome la decisión, pero sí es el que va a abogar y se va a poner la camiseta por nosotros al interior de la organización y va como a ayudarnos a mapear con quién debo hablar, qué debo decir, cómo lo debo hacer y digamos que es una persona que nos va a acompañar durante todo el proceso porque está muy interesada en que esto pase. Entonces, esta metodología en particular necesita que el comercial o que la persona que está haciendo el proceso de venta comprenda realmente todos los aspectos de compra de una empresa. Y claramente esto solo aplica para empresas B2B, pero más allá de para empresas B2B también tiene que ser un producto lo suficientemente costoso o con una complejidad muy alta en la venta para que realmente valga la pena que un comercial se tome todo el tiempo de indagar todos estos 6 puntos. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Esto no debería aplicar para ventas más transaccionales o de pronto con montos más bajos, porque lo que va a hacer es que nosotros como comerciales gastemos mucho tiempo en esta parte de calificación y tampoco amerita tanta profundidad en algunos casos. La siguiente se llama CHAMP y con esta hablamos de challenges o retos, autoridad, dinero y la priorización. Entonces, si se dan cuenta, todas comienzan a tocar como puntos muy similares, pero por ejemplo, la diferencia entre necesidad y reto es que puede que un cliente en este momento no haya identificado esa necesidad, pero se entienda que tiene algo, un desafío que tiene la organización y que al final es lo primero que nosotros deberíamos identificar para sobre eso comenzar a construir cuál es nuestra propuesta de valor con ese cliente. Lograr entender estos desafíos o retos son los que nos van a permitir generar como la mejor forma de vender. La autoridad sigue siendo cuál es ese proceso o con quién debo hablar yo para que esa persona tome la decisión. Aquí en dinero no estamos hablando necesariamente de que tengan un presupuesto, sino que con dinero estoy mencionando si la empresa puede tener esa capacidad de sacar la plata para este tipo de proyectos y qué tan importante puede llegar a ser este proyecto dentro de toda la escala de proyectos que seguramente tienen una empresa durante el año. Entonces aquí digamos que esos son los 4 criterios que esta metodología abarca. La siguiente metodología es una desarrollada por HubSpot y maneja 7 puntos importantes. El primero son las metas de la organización, los planes que tiene la organización, cuáles son los retos o desafíos, el tiempo o cuánto tiene presupuestado tomar la decisión, el presupuesto, o sea, cuánto dinero tiene para este tipo de proyectos, la autoridad y personalmente esta la considero súper relevante y es cuáles son esas consecuencias negativas o implicaciones positivas que tiene la organización cuando toma la decisión de ir o no ir con un proyecto como estos. Entender esas consecuencias o esas implicaciones nos puede ayudar mucho a nosotros a realmente profundizar y entender si esto realmente es algo súper prioritario o importante o es simplemente como un nice to have que puede que en algún momento ya no se sienta o no se necesite, no se considere la urgencia. Esta metodología
nuevamente por ser tan extensa y tan completa, es recomendable cuando el producto es complejo y altamente diferenciado y tiene que comenzar a convertirse en parte de la estrategia comercial del cliente potencial. Entonces, no es nuevamente para todos los procesos, pero fíjense que todos los puntos que vemos allí, hay unos que pueden llegar a sonarnos interesantes y sobre los cuales podríamos construir nosotros nuestra propia calificación. Ahora nos vamos con una que es muy similar al BANT, se llama ANUM, en donde lo primero que esta metodología estudia es la autoridad, después la necesidad, la urgencia y el dinero. Entonces, aunque se parece mucho al BANT porque maneja solo 4 y son medianamente similares a las que maneja el BANT, esta les da un orden diferente. Primero, revisemos con quién hablamos, después revisemos cuál es el dolor o la necesidad, después qué tan rápido lo tienen que tomar la decisión y por último, si veamos el dinero. Y la razón es que no necesariamente la empresa puede tener el dinero para comprar debe tener el presupuesto para comprar la solución, pero sí puede tener el dinero y eso nos puede ayudar a que la decisión igual se tome así no esté dentro del presupuesto. Entonces, con esta metodología cambiamos un poco la prioridad de cada uno de los aspectos o criterios y cambiamos un poquito como también la forma en cómo llegamos a tomar esa decisión de calificación. La última que les quiero contar se llama FAINT y FAINT es por fondos, autoridad, interés, necesidad y el tiempo o el tiempo en tomar la decisión. Esta, por ejemplo, está diseñada cuando es un producto que puede que no esté dentro de un presupuesto, entonces usualmente son productos nuevos o productos que todavía la gente no los considera importantes. Entonces aquí usualmente miramos, bueno, si estas personas tienen algo de fondos o algo de dinero, hablamos con la persona correcta, entendemos que les interesa, suple una necesidad, logramos generar una compra en algún punto de tiempo cercano. Entonces, le da mucho énfasis al tema del interés, porque al final si nosotros logramos generar ese interés en esta nueva necesidad o crear esa necesidad con el cliente, posiblemente podríamos llegar a cerrar este tipo de oportunidades. Entonces, fíjense que cada una de estas metodologías de las que les hablé depende mucho del tipo de producto con el que estoy ofreciendo en este momento, pero todas tienen cosas muy, muy, muy similares. Entonces, lo que valdría la pena es que nosotros como comerciales y más como organización realmente pudiéramos generar nuestro propio método de calificación. Entonces, no sé, puede que para uno sea más importante el tema del dinero y para otros el tema del presupuesto. Puede que para uno sea más importante el tema de la autoridad y el otro del champion. Puede que para uno sea más interesante el tema de la necesidad y para otros temas de desafíos o retos. Urgencia o cuando tienen planeada esta compra. Entonces, dependiendo como de lo que realmente como organizaciones tenemos como producto, podríamos casi como hacer nuestro propio método de calificación y con esto unificar y que todos los comerciales tuvieran como el mismo camino. Sin embargo, hacer este tipo de calificación no es coger un listado de preguntas y comenzar primera, segunda, tercera, porque eso va a significar como un interrogatorio para el cliente y es algo que los clientes no se sienten cómodos y no les va a gustar. Para eso, lo que les puedo recomendar es que tengan muy claro cuál es el método, primero, cuáles son los criterios de evaluación que vayamos a tener, sí tener unas preguntas establecidas, sin embargo, no hacerlas todas de una, sino en diferentes momentos de la conversación es que nosotros vamos a comenzar a hablar de diferentes cosas. Les voy a poner ejemplos. La necesidad o el dolor o el deseo que tiene el cliente son preguntas que uno debería hacer al comienzo de una reunión. Y la razón es que primero son nuestro punto de partida para poder, cuando estemos hablando de nuestra solución, encaminar a buscar resolver ese dolor o esa necesidad que tiene el cliente, primero, y segundo, porque realmente ahí vamos a identificar el potencial de esta oportunidad.
Por ejemplo, las preguntas que son de dinero, bien sea si tienen el dinero, tienen un presupuesto y demás, esas son preguntas que usualmente uno hace finalizando la reunión, porque cuando comenzamos con esa pregunta, los clientes van a sentirse muy incómodos, porque hablar de dinero es algo que no es cómodo para casi nadie. O sea, si yo a ustedes les pregunto ahorita sin conocerlos cuál es su sueldo, pues difícilmente me van a decir, porque es algo que uno no comparte con todo el mundo. Mientras que si durante la reunión se generó esta confianza, al final de la reunión puede que ya el cliente hable con un poco más de naturalidad sobre el tema. Para el tema de presupuesto en particular, yo les recomiendo que nunca pregunten ¿y cuál es el presupuesto que tienen? Sino, mira, un presupuesto, me podrías dar un rango entre, no sé, 100 y 200, ¿qué es lo que podría ser el presupuesto que tienes? Siempre cuando hablen de dinero, hablen de rangos, porque la gente se va a sentir mucho más cómoda hablando de rangos cuando están hablando en temas de presupuesto. También, por ejemplo, el tema de la autoridad, no lo pregunten al comienzo. Al comienzo identifiquen bien con quién están hablando, el rol y demás, y durante la conversación podríamos comenzar a preguntar, oye, ¿y cómo es un proceso de compra en esta organización? ¿O cuántas personas se deberían ver involucradas para tomar una decisión de estas? Para que ustedes lo tengan presente, en casi ya todas las organizaciones no hay solo un punto de toma de decisión. Hay estudios que muestran que en promedio en las organizaciones son 5.3 personas las que ayudan a tomar una decisión. Entonces no nos podemos enfocar en solo una persona porque es el CEO, sino que tenemos que entender muy bien cuáles son esos roles adicionales que van a tener injerencia en la toma de decisiones y no dejarlos de lado. Entonces esa pregunta de la autoridad, así estemos hablando con el jefe, tenemos que entender cuál es el impacto en las otras áreas, el área que más la va a usar o cosas de ese estilo para comenzar a entender con quién más debo hablar y a quién más debo convencer que esta solución puede llegar a tener sentido. Preguntas, por ejemplo, como el tiempo también se hacen usualmente finalizando la reunión y es más como para entender y decir, oye, ven, ¿y cuándo más o menos piensan ustedes tomar esta decisión? ¿O esta decisión la piensan tomar para este trimestre o ya se va para el segundo semestre de este año? Como también comenzar a tantear un poquito el terreno y como les decía al comienzo, no es como que uno haga todas las preguntas y ya el resto de las reuniones no las valide, sino que esto es por decirlo así, un documento vivo. Entonces, tenemos una base y de ahí cada reunión seguimos validando que las respuestas que nos dieron de esa primera vez sigan siendo coherentes y consistentes en las siguientes reuniones. Ahora, hay unas cosas que tenemos que tener muy presentes cuando estamos haciendo este proceso de calificación. La primera es que haya incongruencias y que el cliente nos diga incongruencias. Entonces, no sé, por ejemplo, nos puede decir, no, es que necesito una propuesta ya, esto es súper urgente, mejor dicho, mándeme la propuesta cuando, ya, mejor dicho. Y entonces uno le pregunta, vale, listo, pero es que para yo hacerte la propuesta necesito hacer una reunión técnica. Y entonces que él te diga, ah, no, pero para esa reunión yo podría en mayo, porque estas semanas ya estoy muy ocupado. No es consistente que él nos esté pidiendo una propuesta ya y que nos esté dando una reunión en mayo. Entonces, tenemos que comenzar a tener primero como el sentido de, venga, esta persona no me está diciendo todo y comenzar a hacer preguntas de validación. Nuevamente, no como un cuestionario, pero sí tener como un par de preguntas en donde como que comenzamos a hacer, ah, ok, entonces no es tan urgente como para allá, prefiero entonces no matarme yo haciendo una propuesta ya, a menos de que me dé la reunión del diagnóstico técnico o cosas de ese estilo. Otra cosa que también nos puede pasar es que el cliente esté diciendo una cosa, pero en su contexto realmente esté diciendo otra. Entonces, muchas veces el lenguaje corporal nos puede dar muchos indicios de que esta persona sí está interesada o no. No es lo mismo que frente a la cámara yo esté así y no sé, con mi celular y entonces cada vez que ustedes hablan, sí, súper interesante, eso no tiene mucho sentido, o sea, a la persona no le está interesando el tema o hay algo que nosotros no hemos logrado detectar, que si una persona está súper pendiente y bueno, como activa, ¿saben? Como que en la voz también se refleja eso. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes, comenzar a ponerle mucha atención a ese lenguaje no verbal, que usualmente
se ve mucho en lo corporal, pero también en el tono de la voz, en la forma en cómo se expresa, etcétera. Hay otras cosas que tenemos que tener presentes y es cuando hay un prospecto súper reacio, no nos da información de nada, le preguntamos algo y nunca nos dice, etcétera. Y ahí lo que usualmente puede pasar es que nosotros no hayamos generado la confianza necesaria. Y esta confianza se gana usualmente iniciando la reunión, tratando como de romper el hielo. También podríamos comenzar a utilizar palabras como más sencillas, porque puede que estemos explicando todo con unos tecnicismos muy altos y el cliente no se sienta cómodo porque siente que estamos como chicaneando y eso los clientes no les gusta. Entonces como que tenemos que comenzar a ser como muy sensibles a que el cliente si es reacio es porque algo de pronto nosotros estamos fallando en la forma de comunicarnos con él. Y por último, muchas veces nos puede pasar que entonces de 9 prospectos ninguno califica. Y ahí ya seguramente ahí tenemos un problema. Y el problema o es que pusimos la barra muy alta y entonces ahí es importante comenzar a revisar, bueno, ¿será que le estamos dando una calificación muy alta al presupuesto y de pronto no se necesita tanto o a la necesidad o qué es lo que puede estar pasando para comenzar como a ajustar esa tuerquita y que con eso logremos pues que realmente las oportunidades sigan pasando por el flujo normal de ventas. Ahora, todo esto se va a traducir en algo numérico y eso es algo importante y ojalá que lo podamos implementar. Yo les decía, revisen cuáles son los criterios que más les convengan o que más sentido hagan a la solución que ustedes estén vendiendo y denle una puntuación. Entonces, me voy a inventar. Para mí lo más importante es la necesidad. Entonces, si yo identifico que esta persona tiene una necesidad que yo le puedo cumplir, le voy a dar 5 puntos. Después, lo siguiente va a ser, no sé, la autoridad. Entonces, si yo veo que tengo claro el mapa, y aquí es importante, no necesariamente que esté hablando con el tomador de decisión, porque como les digo, yo puedo entrar por un rango mucho más bajo, pero entender que puedo llegar a ese tomador de decisión, lo tengo identificado y tengo el contacto de esa persona, entonces le voy a dar un 4 porque no es, o un 3 porque no estoy hablando con él, pero tengo claro cómo es el camino. Diferente a, no, estoy hablando con alguien que no me está ayudando a subir, entonces le voy a dar un 1. Después, entonces, por ejemplo, tomamos el presupuesto. Entonces, si la empresa tiene el dinero o podría llegar a tener el dinero para invertir en nuestro proyecto, entonces le doy un 5. O también entender si el rango que me dio el cliente es de 5 millones y nuestros productos valen 10, pues le doy un 0, porque no tiene sentido. O sea, no voy a lograr bajarme a la mitad de lo que él espera. Pero si el presupuesto de él está en 8 y lo mío cuesta 9, puede que yo logre tener una negociación en ese sentido. Entonces ahí le voy a dar un 4. No sé, las implicaciones de no tomar la decisión. Entonces, si no pasa nada, 0. Si realmente más o menos me echan por no haber hecho este proyecto ya, entonces 5. Y ustedes suman y digamos que la calificación, lo máximo sea 30, 40, 50, dependiendo, ustedes podrían ponderar cada uno de estos criterios y tener una puntuación de 1 a 3, de 1 a 5, como se sientan cómodos. Tienen un número máximo y ustedes ponen un límite. Entonces, no sé, si el número máximo es 50, nosotros podríamos decir, ok, los que estén en 20 para abajo, ni siquiera les voy a parar bolas. O sea, no me voy a desgastar con ellos. Y no me voy a desgastar con ellos tampoco, es como ni siquiera los voy a atender, sino pues, o sea, no sé, le mando el correíto, pero tampoco me voy a desgastar llamándolo todos los días. Los que estén de 20 para arriba, a ellos les voy a dedicar tiempo. Pero claro, los que están con una puntuación de 40, pues les voy a dedicar mucho más tiempo porque la probabilidad es más alta de cierre. Entonces, con eso, ustedes tienen un criterio numérico mucho más objetivo que la intuición de, uy, yo creo que este cliente sí me va a comprar porque es lo que usualmente nosotros hacemos. Entonces, tener una puntuación nos puede ayudar a tener como un punto de partida objetivo en continuar o no con una oportunidad. Entonces, ¿cómo comienzo? ¿Qué es lo que yo les recomiendo como siguientes pasos después de este webinar? Lo primero, establezcan las preguntas. Y como les digo, no es para que hagan un cuestionario, pero sí para que las tengan como en su mente, para que las tengan presentes en el momento de hacer
la reunión. Entonces, escriban por lo menos 3 o 4 preguntas de cómo abordarían el criterio que ustedes seleccionaron. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en presupuesto, ¿tiene usted un presupuesto reservado para este tipo de proyectos? Más o menos de cuánto es. O esta es una prioridad suficiente para que ustedes le asignen fondos así no esté dentro del presupuesto. Entonces, yo sé que esa pregunta es de sí y no, pero cuando nosotros hacemos esa pregunta sabemos si nos dice que sí, ahí ya podemos continuar a hacer una pregunta de profundización. Si nos dice que no, presupuesto fuera. O sea, la calificación sería 0. Por ejemplo, si estamos hablando de autoridad, no necesariamente es, y es usted el que toma la decisión, porque como les digo, eso es algo como muy rudo y usualmente la mayoría de gente va a decir sí, yo soy, porque se va a dar la importancia. Entonces ahí, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿y quién más participa en una decisión de este estilo? O cómo es el mapa de toma de decisiones en esta empresa. O, por ejemplo, hay otra que es cómo han tomado decisiones en productos similares al nuestro. Cosas de ese estilo podrían servirnos muy bien. Entonces, escribir esas preguntas, tenerlas como anotadas, les va a permitir a ustedes tener muy claro qué es lo que debo preguntar y seguramente cuando se les olvide tener ahí como la copia les puede ayudar un montón. Lo segundo que les recomiendo que hagan es que tomen cuáles van a ser esos criterios con los que voy a calificar a mis oportunidades y darles la puntuación, ponderando si quieren por cada uno de los criterios y calificando el tipo de respuestas que podrían tener. Y por último, porque esto siempre nos pasa y es, oiga, a mí siempre se me olvida preguntar el presupuesto, porque pues nunca lo tengo claro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que, y esto suena un poquito escuelero, pero la verdad me ha funcionado muy bien, y es, ustedes cogen un post-it, le escriben como sus criterios y lo pegan ahí a un ladito del computador, cosa que cuando ustedes estén frente a un cliente no se les vaya a olvidar. No vayan a tener muchos post-it en el computador, por favor, que ese sea como el único para que realmente ustedes se puedan acordar de eso. Y eso es mientras cogen el hábito. Estoy segura que después de un par de reuniones ustedes ya no se les va a olvidar preguntar por presupuesto, no se les va a olvidar preguntar por necesidad, por autoridad, por tiempo, por los criterios que ustedes hayan seleccionado. Para concluir, y digamos el último mensaje que quisiera que se llevaran es que el éxito de las ventas está basado en una calificación efectiva. Si nosotros tenemos la capacidad de encontrar esos prospectos que se ajusten a lo que nosotros ofrecemos, ustedes van a ser mucho más felices porque van a cerrar más rápido, el cliente va a ser mucho más feliz porque va a resolver un dolor, la empresa va a ser mucho más feliz porque va a poder lograr ventas adicionales, cruzadas y demás. Ustedes van a tener como un mucho mejor relacionamiento y por eso es súper importante que nos tomemos el tiempo de hacer estas 3 cositas que les digo y sobre las cuales seguramente ustedes van a poder construir una mejor forma de comenzar ese proyecto o ese inicio con los clientes. Aquí entonces abrimos nuestro espacio de preguntas. Vamos a... Listo, Diana. Entonces yo aquí te las voy leyendo. Por favor. Vamos contestando. Ya tenemos la primera. ¿Es bueno tener un libreto de preguntas para la llamada de ventas? Supongo que se refieren a un guión o unas preguntas ya preestablecidas. A ver, el guión nunca me parece que sea como tan interesante porque eso suena muy, eso no se ve natural. Y fíjate que cuando tú estás hablando con un cliente, lo primero que tienes que generar es como esa conexión y esa confianza. Y ese tipo de cosas, como no lo ven natural, dicen, esta persona no es de confiar. Entonces, no te hablo tanto como de un libreto de, hola, señor cliente, ¿cómo está? No sé qué, eso no, pero yo lo que sí te recomiendo es que tengas una estructura. Entonces, crear un guión, por ejemplo, te va a ayudar a tú mentalmente tener ya mucho más clara la estructura. Por ejemplo, el tema de escribir las preguntas, como te decía, no es para que las comiences a leer una a una y que esta persona se siente interrogada, sino que estaríamos mucho más orientados es a que tú tengas claro cuál es el tipo de pregunta que puedo hacer, porque a la mayoría de nosotros nos da pena, por ejemplo, preguntar por la plata, si tienen plata o no para este proyecto. Si nosotros escribimos esas preguntas y nos sentimos cómodos haciéndolas,
pues la probabilidad de que las vayamos a hacer en nuestra siguiente reunión es mucho más alta. Entonces, no te digo tanto como de prepararlas y aprendértelas de memoria, pero sí de tener la estructura y, por ejemplo, el concepto muy claro. Perfecto. Dame un segundo que aquí Gabriel nos hizo otra por el chat. Dice, ¿qué adecuaciones se deben hacer a estos modelos? Considerando que muchos de los contactos actuales se realizan a través de videollamadas, donde en muchas ocasiones no encienden las cámaras. Sí, ese es el reto ahora de todos nosotros y es lograr vender a través de video. Cuando las personas no encienden las cámaras, yo te recomiendo dos cosas. La primera es que estés haciendo preguntas constantemente durante toda la presentación. Entonces, no es como este que acabo de hacer yo que no los escuché, sino que por ahí cada 2 o 3 diapositivas máximo hagas preguntas relacionadas con lo que está pasando. Entonces, no sé, le dices, bueno, ¿y te hace sentido esto que te acabo de decir? ¿O te ha pasado lo que te acabo de comentar? Cosas de ese estilo como que hilen un poco una diapositiva de la otra y en el tono de la voz tienes que comenzar a practicar y ser como muy sensible, porque lo que puede pasar es que te diga, sí, sí, y ya como que tú dices, no, este man le falta, ¿sabes? O sea, como que nos falta impregnarle algo y entonces tenemos que cambiar o el tono o cambiar un poco la esta o hacemos una pregunta de profundización de pronto para entender qué es lo que no le está y podríamos llegar a ser como tan directos como veo que esto no es como lo que estás esperando o sí, ¿no? Como para comenzar a entender si la persona simplemente habla así, pero todo esto parte desde el comienzo de la reunión, cuando tú rompes ese hielo, tienes que decir algo gracioso, algo chistoso, algo anecdótico, algo que te permita como generar una conexión con el cliente, con eso lo escuchas como con la guardia abajo y ya de ahí en adelante tanteas mucho el terreno a través de estas preguntas de validación durante la presentación. Súper. Mira, María Silva nos pregunta, ¿cuál consideras que sea, sea el mejor método de los que nombraste? ¿O dejarías algo de cada uno? Y tenemos otra pregunta por la sección de preguntas y respuestas muy similar que dice, ¿cuál de las herramientas crees que funciona mejor en esta época de pandemia o pospandemia? Entonces son similares las dos. A ver, lo que yo me he dado cuenta es que nosotros deberíamos tener la propia, porque depende mucho del tipo de producto que vendamos. Entonces, la que más se conoce, y mejor dicho, yo creo que si tú le preguntas al 90% de las empresas, por lo menos las de tecnología, te van a decir que es el BANT. A mí personalmente me parece muy chévere la de CHAM, porque hablamos es de retos o de desafíos y no necesariamente de necesidades. Cuando entendemos el desafío que tiene la organización, podemos construir la solución a partir de eso. Y digamos, me gusta más hablar de dinero que de presupuesto, pero lo que he estado haciendo, digamos, con los clientes actuales es creando nuestra propia metodología, entendiendo el producto que tienen y cuál, si vale la pena, por ejemplo, el reto o si definitivamente la necesidad, como les decía, por ejemplo, de las implicaciones o si las metas o si los objetivos, pero las mínimas, o sea, y esto para que lo tengan presente, lo mínimo que nosotros deberíamos tener claro es el reto, la necesidad, el reto, la necesidad, el dolor, llámalo de diferentes formas dependiendo tu producto o el deseo que puedas lograr con tu solución, con quién estoy hablando y a quién debo llegar o cómo es el proceso al interior de la organización para la toma de esta decisión, más o menos cuándo piensan tomar una decisión de este estilo o cuáles son las cosas que deben pasar para que se tome una decisión de, pues, de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y la última es, pues, si se tiene o no el dinero. El dinero, los fondos, el presupuesto, o sea, como ahí tendríamos que ver cómo funciona tu proyecto, porque, y ahí, digamos, yo sé que esto suena a respuesta de cualquiera, pero, por ejemplo, si esto es un proyecto de venta de hardware y que usualmente ya sabemos que se renueva cada 3 años, etcétera, etcétera, entonces ya sabemos que eso sí está en un presupuesto. Pero si este es un proyecto
de un software que se desarrolló hace poco o que no se necesita, pero sabemos que puede generar un impacto en la organización, entonces fíjate que la probabilidad de que eso tenga un presupuesto es muy baja. Aquí deberíamos estar hablando de si la empresa tiene el dinero para invertir en este tipo de soluciones. Entonces, por eso creo que deberíamos más bien como revisar cuál es tu tipo de producto y sobre ese construimos o ajustamos alguna de estas metodologías de las que te acabo de mencionar. Perfecto. Tenemos otra aquí que nos hicieron por el chat. Dice, ¿cuál ha sido el mayor reto para la prospección en estos tiempos y aún para poder contactarnos con los clientes? Pues, o sea, tal cual como lo dices, creo que el mayor reto es contactarnos con los clientes, porque pues antes uno podía hacer eventos, antes uno podía llamar a la oficina y hablar con la recepcionista y comenzar a preguntar por nombres o por cargos o por correos, ¿no? Y entonces como que podrías llegar a tener más acceso, pero ahorita la mayoría de empresas están en teletrabajo, difícilmente alguien nos contesta un teléfono fijo, entonces, el mayor reto en ese momento es contactar o tener ese primer momento con el cliente. Y aquí les recomiendo que sean súper creativos, no se queden solo en un método, sino que utilicen muchos y comiencen a medir cuál les puede servir. Hay, por ejemplo, temas, no, o sea, no demeriten el tema de las llamadas porque ese todavía funciona, sino que funciona en diferentes sectores. Entonces, puede que unos sectores ya estén personas trabajando y no necesitamos el número celular, ese nunca nos lo van a dar. Pues, bueno, casi nunca. Necesitamos por lo menos un correo electrónico o inclusive el nombre. Si nos dan el nombre, yo ya lo puedo buscar por LinkedIn y por ahí comenzar a construir. Si nos dan el correo electrónico, comienzo a buscarlo por el correo electrónico. También podríamos, bueno, hacer como todo este tema de social selling. Ahí está toda la parte de inbound, que ahora se usa mucho como esta generación de contenido que trae prospectos, marketing digital. Inclusive hay algunos eventos en línea que nos pueden ayudar a apalancar esto. Entonces, creo que el reto está es en buscar en dónde está mi cliente objetivo y cómo puedo llegar a él. Pero lo que siento yo es que una vez lo tengas frente a ti, pues aprovéchalo, entrégale como todo lo que tu objetivo es que él conozca tu solución y te conozca a ti, pero califícalo, porque por más duro que sea conseguir esa oportunidad, si no la calificas bien te vas a desgastar y te va a dar la misma a no haber hecho nada con ese cliente porque igual no te va a comprar. Esa sería como la recomendación. Estás en mute, Nicolás. Gracias, perfecto. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál consideras que sea un mínimo de prospección por cualquier canal, ya sea redes, llamadas o demás? ¿Qué tanto se debe prospectar para lograr ventas efectivas? Aquí no hay un número mágico y esto depende mucho de tu cuota. Lo que tú tienes que pensar es, ok, si mi cuota es 10, entonces, y yo sé que mi tasa de cierre, por ejemplo, es 30%, como les mostré al comienzo, vamos a decir que 30 o 40%, entonces significa que yo tendría que tener 40 para cerrar 10, 40 prospectos. Para que lleguen 40 prospectos ya calificados, yo creo que por lo menos debería ser el doble. Entonces, lo que yo necesito son 80. Necesito contactar 80 empresas para 40 sean prospectos para cerrar 10. Entonces, en ese escenario, tu número sería 80. Haz el tuyo con cuál es tu presupuesto, cuál es tu tasa de cierre o tu tasa de efectividad y multiplícalo por 2 como para que tengas un número que te pueda ayudar a un punto de partida. Después lo puedes ajustar, ya con la experiencia comienzas a decir, bueno, fíjese que no son 2, Diana está loca, realmente es 1,5, o a todos los que yo contacto les mando propuestas, entonces se convierten en oportunidad, o sea, como que ya comienzas tú a revisarlo, pero que tu punto de partida sea tradicional y conservador, creo que te podría ayudar. Perfecto. Y la última que tenemos por aquí es de Leonardo y dice, ¿qué recomiendas hacer para los que inician en ventas consultivas? Los primeros pasos, ¿cuáles serían? Va a sonar un poquito lógico, pero la primera es aprender a preguntar. En serio, si nosotros no aprendemos a hacer las preguntas correctas, es muy difícil. Y la segunda cosa y nos pasa a todos es aprender a escuchar, porque muchas veces estamos aquí,
con el celular y con el hijo atrás pues, diciéndole algo a uno. Entonces, realmente no estamos 100% en ese momento con el cliente y eso hace que no escuchemos detalles o cosas que nos pueden ayudar mucho en los procesos comerciales en venta consultiva. Si tú realmente desarrollas esa habilidad de hacer las preguntas poderosas, y ojo, tienen que ser preguntas poderosas, no puede ser preguntas tan básicas, sino que realmente de ahí puedas extraer mucha información y ese le sumas el aprender a escuchar, creo que son las dos herramientas que te puedes llevar súper lejos en todo este tema de venta consultiva. Hay muchas metodologías que te enseñan como esos temas de venta consultiva, pero si tú no partes de lo básico que es preguntar, aprender a hacer preguntas poderosas y escuchar, difícilmente te van a llevar alguna de esas metodologías a algo. Listo. Y la última que tenemos aquí es, cuando descalificas oportunidades, ¿cuándo las debemos retomar o revisar de nuevo? Por ejemplo, si les faltaba presupuesto. Mira, entonces como yo les dije, descalificar no significa matar, eso está muy bien. Lo que yo haría con las oportunidades es tener una estrategia de o comunicación. Entonces, por ejemplo, cada 15 días voy a mandar un correo electrónico con las nuevas funcionalidades de mi producto o un correo electrónico con los beneficios adicionales que tienen mis clientes cuando adquieren el producto o no sé, un mensaje en donde hable del impacto de esta solución en empresas del sector o un caso de éxito. Y ahí es cuando yo les decía que nutrimos esa oportunidad. Lo más seguro es que si esa empresa siente clic con algo que yo le dije en alguno de esos mensajes, me va a buscar y me va a decir, oye, retomemos. Entonces, ese tipo de mensajes tampoco los puedes mandar tan seguidos como cada semana porque sería demasiado. Yo te recomiendo que sea entre 3 semanas y un mes la periodicidad en el envío de esos mensajes. Y de pronto, antes de tu mandar esa oportunidad a nutrir, si la empresa te dice que no tiene el presupuesto, tú puedes validar, ok, el presupuesto del trimestre pues el presupuesto del todo el año y entonces más bien retomaríamos el próximo año. Y ellos mismos te van a decir, no, llámeme en junio o llámeme en octubre o no, si esto va para el 2022. Si va para el 2022, no lo llames en enero, llámalo en octubre preferiblemente para que se le incluyan en el presupuesto del 2022. Entonces, proyectos que sean para el próximo año, que ya te hayan dicho que este año no tienen presupuesto, trata de hacer una estrategia de nutrirlos durante este año y en octubre vuelves a llamarlos para que te incluyan dentro del presupuesto. Si es una empresa muy grande, la mayoría de empresas grandes hacen los presupuestos en octubre, entonces los llamo en septiembre o en agosto, dependiendo también el tamaño de la empresa, pero tampoco la idea es que te vuelvas tan intensa que la gente diga, uy, esta señorita parece spam, qué pereza. Eso tampoco es lo que queremos. Entonces tienes que ser como muy delicada, pero no olvidar que esos clientes existen y que necesitan información adicional para poder tomar una decisión. Perfecto, ya terminamos con las preguntas. Después Vale. continuamos. Entonces, después de las preguntas, les quería contar un poco. Nosotros en IEF estamos acompañando a las organizaciones con diferentes temas o de diferentes formas. Esta, que es la que yo lidero, es toda la parte de aceleración de ventas, en donde a partir de construir desde lo que ya tenemos, hacemos como todo un proceso para que los equipos de comerciales logren sus cuotas y que logremos como organizar la casa para poder salir a vender de una forma más efectiva y eficiente. Pero adicional a eso tenemos otros servicios, uno de ellos es innovación en procesos y aquí básicamente lo que hacemos es acompañar a las organizaciones en la estructuración de todos los procesos, no necesariamente para el tema de ISO, sino para estandarizar nuestros procesos frente a los clientes y poder tener como todo un hilo conductor mucho más claro y para todo el mundo, para todo el equipo. Entonces, en la innovación en la innovación de procesos hacemos eso. Otro de nuestros servicios es equipos exponenciales y aquí lo que buscamos es que las organizaciones o las personas dentro del equipo trabajen de una forma con mucha más, que sean más unidos, como que se organicen y se puedan gestionar de una forma mucho más eficiente. Entonces, equipos exponenciales también a través de talleres y diferentes estrategias, como que enfocamos a los equipos a esto.
transformación financiera, y este está muy orientado como al todo el tema de dinero, en donde comenzamos a revisar, bueno, cómo están actualmente, organicemos un poquito esta área y comencemos a revisar cuáles estrategias son las mejores para el tema impositivo, para el tema de nóminas y cosas que de pronto pasamos por alto y nos puede salir más costoso después. El de habilitación digital está muy relacionado con temas de mercadeo y el diseño de plataformas ágiles en línea. Eh, y por último está el de alineación estratégica, que es de alguna forma poder enfocar toda la estructura de la organización, tanto de los objetivos como de los recursos, para que podamos crecer y proyectarnos a cierto tiempo y que con esto pues seamos mucho más rentables, que las personas estén más contentas, que nuestro producto sea el mejor, que podamos tener más mercado, o sea, que toda la parte estratégica esté como muy alineada para que tengamos los objetivos en las diferentes áreas y poder desarrollarlos. Ese es nuestro portafolio. Si alguno está interesado en algo de esto, me puede escribir. Aquí les voy a dejar todos mis datos. Este es mi celular, mi correo electrónico. Si quieren o si tienen más preguntas o si les gustó esto, les agradecería que lo comentaran por LinkedIn en la invitación que les hice. Sería de gran valor para mí esos comentarios en la plataforma. A todos les agradezco muchísimo el tiempo y espero que esto realmente haya sido útil para ustedes. Les vamos a compartir por correo, como les dije al inicio, la grabación para que lo revisen bien, la presentación también, que pueden revisar cada una de las metodologías que Diana nos explicó, y también les vamos a compartir un próximo webinar que vamos a tener de un tema súper interesante que es de OKRs, cómo poner estos objetivos y resultados claves en sus compañías que tal vez les pueda interesar. Entonces también les vamos a compartir ahí la invitación. Gabriel nos dice que muy útil el webinar, que muchas gracias, Diana, y bueno, esperamos volverlos a ver en nuestros próximos webinars y muchísimas gracias por haber asistido. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buen día.